Ya, muy buenas noches, hermanos, hermanas, nuestros hermanos de afuera también. Un saludo afectuoso para todos y cada uno. Quiero sumarme también, antes de comenzar el estudio de la Epístola a los Hebreos que estamos desarrollando, meditar muy brevemente sobre lo que significa un nuevo año, ¿cierto? Para nosotros es como que seguimos la misma rutina, pero bueno, estamos enmarcados en una celebración, en un tiempo. Yo voy a completar la canción que citó el hermano, dice, el tiempo que no se detiene, dice al final. Entonces cuando uno llega al fin de año, uno hace de alguna manera un balance, ¿cierto? Una retrospectiva, mirar hacia atrás, o también como creyente mirar hacia adelante. El peregrinaje sigue. Como Pablo decía, ¿no es cierto?, olvidando lo que queda atrás, decía Pablo a los filipenses, y proyectándome, ¿cierto?, decía Pablo, extendiéndome a lo que está delante, lo decía Pablo a los filipenses, ¿sí? Ahora, uno cuando mira el año pasado, que recién terminó, dice quizás muchas cosas que no hice y que podría haber hecho, ¿cierto? Penas, tristezas, alegrías, pero también logros. Y como iglesia, lo digo también, le damos gracias al Señor por las cosas que hicimos, por lo que nos trajo gozo, ¿cierto? Pero también reflexión por lo que no hicimos debiendo hacer, y eso en sentido colectivo y también en sentido individual. Pero sin duda y lejos, la mejor perspectiva que podemos nosotros ahora tener como iglesia, como hijos de Dios, es extendernos hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, decía Pablo. Señor, nos ayude a seguir mirando como el año ahora 2025, como el año de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que abrimos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Hebreos capítulo número 2. Vamos a continuar este desarrollo del estudio de esta contundente epístola a los Hebreos, capítulo número 2. Vamos a dar lectura al versículo 14 y el versículo 15. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hay mucho que hablar acá, ¿no? Lo primero que dijimos la semana pasada, que esto comienza con una conclusión. Todo lo que hemos hablado del capítulo 2 y este tramo final en los versículos anteriores terminan con un así que. Siempre la gramática es importante cuando estudiamos la Biblia, porque nos está dando la idea de una conclusión. Y dice que los hijos, en este caso nosotros, los hijos de Dios, eso es lo que está hablando en los versículos anteriores, participaron de carne y sangre. Ya lo hablamos la semana pasada, solamente un recuento. Nosotros estamos en una condición, y lo decía nuestro hermano, todavía frágil, limitada. Este concepto carne y sangre es un concepto que en el original significa flaqueza, ¿ya? Debilidades, debilidad humana. ¿Se acuerda cuando el Señor le decía a sus discípulos en Getsemaní, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué más dice? La carne es débil, ¿ya? Y ninguno de nosotros, por más espiritual que sea, puede negar que la carne es débil, ¿ya? El Señor lo dijo, no es una enseñanza nuestra, y tampoco se traduce en una especie de licencia para justificar nuestras debilidades, ¿ya? Pero sí hay que reconocer que somos frágiles y débiles, y por lo tanto necesitamos del poder de Dios, necesitamos de su gracia para poder fortalecernos en esta debilidad. La semana pasada nos acordábamos de algunos pasajes, por ejemplo, cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy mirando para acá, pero no hay nadie. Si miro para acá, no. Yo acostumbro a hacer esto, una mirada panorámica, pero ahora la micro viene cargada para acá. Claro, no se preocupe. Pedro fue el que confesó eso, el que menos sabía, lo decíamos la semana pasada, un pescador no letrado,
no tenía capacidad, no tenía una altura académica, sin embargo el único que respondió correctamente fue él. Pero el Señor inmediatamente lo posiciona en el lugar del cual nosotros tampoco debemos salir. ¿Qué le dice el Señor? Esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no es tu humanidad, no es tu mero intelecto lo que te reveló esto, sino que mi Padre que está en los cielos. De modo que vemos nosotros una enseñanza bíblica respecto a lo que significa nuestra fragilidad, nuestra condición carnal. Y en esa participación de una naturaleza carnal, el texto del versículo 14 acá de Hebreos 2 enfoca al centro de todo esto, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Él, ese sujeto es Cristo. Él también participó de lo mismo, y cuando decimos de lo mismo es precisamente de una naturaleza humana. Lo decíamos también. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo era eterno. Pero Juan capítulo 1, versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne. Es decir, se humanó, se revistió de humanidad. En otras palabras podríamos decir, se revistió de fragilidad. Sin embargo, Él no pecó. Esa es la tremenda diferencia con nosotros. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por lo tanto, vemos una enseñanza muy clara respecto a la encarnación del Hijo. Pablo decía a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Ese concepto piedad significa Dios. Podríamos decir, grande es el misterio de Dios, que fue manifestado en carne. Porque si una doctrina siempre tenemos que tener firme como enseñanza, es que Jesús es Dios. Él no dejó de ser Dios, pero sí se hizo 100% hombre. Por lo tanto, en esa condición de carne humana, igual que nosotros, Él se reviste de humanidad, y lo leíamos también la semana pasada, porque descubríamos acá en Romanos capítulo 8, no sé si usted lo tiene apuntado por ahí, donde dice específicamente el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, ¿por qué razón? Por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces no cabe duda, el Señor debía morir. Y por eso que entendemos que era propio de la naturaleza pecaminosa de este Pedro y de todos los discípulos que no entendían el ministerio de Cristo. Pedro, si bien dijo ahí en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero después más adelantito, ¿no es cierto?, en el mismo pasaje, en el mismo trozo, le dice, no vayas a Jerusalén para que no padeciera, para que no muriera. Es decir, Pedro en su humanidad y en su naturaleza frágil no lograba entender este misterio de que el Hijo de Dios sí debía morir. Y de la misma forma nosotros ahora, en un sentido práctico, cuando hay tanta iglesia y tantas doctrinas que insisten en pensar que tú y yo podemos en algún momento dejar de pecar, que no es una doctrina bíblica. O sea, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Nosotros no estamos pregonando aquí una apología al pecado, no estamos diciendo, vamos, pequemos porque somos pecadores, no. Lo que estamos diciendo es que es una ley que hay en nosotros. Pero algunos insisten que no, que siendo cristiano uno ya no peca. Y Juan dice, el que dice aquello, ¿no es cierto?, primera de Juan capítulo 1, es un mentiroso. Y le hace no solamente a sí mismo mentiroso, sino que hace a Dios mentiroso. ¿Y por qué cito eso? Porque a nosotros se nos olvida que el apóstol Pablo dice que con esta carne y sangre no podemos heredar el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, vivimos todavía en la fe del Hijo de Dios, que nos va un día a revestir de gloria. El apóstol Pablo lo dice, ¿cierto?, en Gálatas, cuando dice, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, en esa debilidad. Por lo tanto, nosotros aprendemos de sí mismos, de que somos frágiles, somos débiles, y aprendemos de Cristo que se hizo frágil, se hizo débil, como dice Cristo en los días de su carne, de su fragilidad. Sin embargo, nunca Él pecó. Ahora aquí en Hebreos 2, que estamos desarrollando para seguir avanzando, en el versículo 14, presenta el propósito de por qué el Hijo se hizo carne, por qué era necesario que se revistiera de humanidad. Ya lo leíamos en Romanos, era necesario condenar el pecado en la carne.
era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Aquí dice, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El propósito es destruir. Esa palabra destruir originalmente también puede ser traducida como anular. Acuérdense que nosotros no somos aniquilados, ni Satanás va a ser aniquilado, sino que va a ser atormentado eternamente en el lago de fuego y azufre. Si inmediatamente sale esa duda, y uno dice, ¿qué pasa con el ser humano que muere sin Cristo? El tal no es destruido en el infierno, sino que es atormentado en el infierno, luego va a resucitar para dar cuenta ante el Señor en el juicio final, y finalmente la muerte segunda, dramático lo que estoy diciendo, pero es la verdad bíblica, el individuo sin Cristo, el individuo no perdonado, no justificado, irá a parar a las llamas del lago de fuego y azufre para ser atormentado por los siglos de los siglos. Qué tremenda condena, hermano. No entra en nuestra razón, pero es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí Satanás no fue destruido, sino que fue anulado su poder. Él ya fue vencido, él ya fue sentenciado. ¿Se acuerda usted cuando el Señor llegó a una región que se llamaba Gadara? Y había ahí un endemoniado, que se conoce como el endemoniado de Gadara, o gadareno, ¿cierto? Y que tenía fuerza y lo querían afirmar, le ponían grilletes, le ponían cadenas y las rompía. No había cómo controlar a ese endemoniado. Entonces cuando alguien está descontrolado dicen, este está endemoniado. Pues la fuerza que tiene, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que este endemoniado le dijo, hijo de David, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Satanás y sus demonios saben que están vencidos, porque Cristo los venció. Y de eso vamos a hablar hoy día. Pero debemos entender que todavía hay un tiempo en que Satanás tiene el control de este poder temporal. Como lo decíamos la semana pasada, la victoria de Satanás aún es temporal, pero va a llegar a su fin. Como lo dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Pero lo que estamos leyendo es tremendo. Cristo muere y Cristo vence a Satanás, que tenía el imperio. Esa palabra imperio es poder, es decir, dominio de la muerte, ¿ya? Y vence a Satanás, y Satanás, el destino final de Satanás será el lago de fuego y azufre. Eso es lo que ya está escrito. Entonces, la semana pasada, y aquí retomamos el hilo, como se dice, ¿cierto? Y nos vamos a Génesis capítulo número 3, por favor. Génesis capítulo 3 nos permite entender en profecía bíblica, imagínense, miles de años antes de Cristo, una profecía que ya se cumplió literalmente en la cruz. Me refiero al protoevangelio que se conoce, ¿cierto? Es decir, el primer, por decir así, asomo de este evangelio aparece aquí en Génesis. Imagínense, Génesis 3:15 dice, dice el Señor, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué se referirá todo esto? Bueno, aquí está hablando de las simientes, ¿ya? La simiente de la culebra, la simiente de la serpiente, la simiente corruptible del pecado y la simiente de redención, que es la simiente, la generación de salvación, cuyo nombre propio se llama Jesucristo. Esta simiente, dice, que es Cristo, te herirá en la cabeza. ¿A quién se lo está diciendo el Dios Todopoderoso? A Satanás, en la figura de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza. Una serpiente no muere sino a través de la cabeza. Usted no vaya a ser ni tal de ir a cazar serpiente y la agarra por la cola. La serpiente se va a dar vuelta y le va a pegar un mordisco que no se lo aconsejo para nada. Yo le comento esto para que entendamos que la serpiente se mata por la cabeza. ¿Han visto ese que anda cazando serpiente? El andaur, ¿cierto? Que a veces nos visita acá también, ¿eh? Y resulta que ve la serpiente y la toma de la cabeza y la serpiente queda inactiva. La serpiente es un tipo de Satanás y la serpiente muere a través de un pisotón, machacarle la cabeza. Hermanos, Cristo ya logró esa victoria en la cruz.
Satanás fue vencido en la cruz, lo vamos a leer. Por lo tanto, este protoevangelio nos está hablando de la victoria de Cristo sobre Satanás. La victoria de Cristo sobre aquel que tenía el dominio, el poder, el imperio de algo que a nosotros todavía nos atormenta, que es la muerte. Y no me diga que no, porque nosotros, aunque somos cristianos y tenemos confianza, Pablo decía, tengo deseo de partir, decía él a los filipenses, lo cual es muchísimo mejor. La muerte para nosotros es el principio de la gloria. Sin embargo, en nuestra naturaleza pecaminosa, débil, frágil, flaca, ¿cierto? Es el término original, la carne y sangre, nos atormenta la muerte, no queremos morir, esa es la verdad. Por eso cuando uno está enfermo empieza a psicosearse, porque tenemos temor a la muerte, si esa es la verdad, ¿para qué vamos a ocultar una cosa por otra, o decir una cosa por otra? Pero como cristianos afirmamos nuestra fe y decimos para nosotros la muerte no es el fin, sino que es el comienzo de todo. Entonces, hermano, este protoevangelio de Génesis 3:15 nos permite entender desde ya la victoria de Cristo sobre aquel que tenía el imperio, el dominio de la muerte. Y llegará el día en que ya Satanás no tendrá un control temporal de lo que nosotros vemos hoy día. Nosotros vemos un mundo todavía sumido en el pecado y sumido en la potestad de Satanás. Vamos a ir ahora a un pasaje que revela todo esto de una manera clara. Por favor, acompáñenme acá a Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Aquí hay un pasaje tremendo, hermano, muy contundente que nos permite entender que Jesús vence a Satanás y a sus huestes allí, en la cruz. Por eso que hay muchos enemigos de la cruz. La cruz significa la victoria, ¿cierto?, de Cristo sobre Satanás. Una vez me acordé de algo, voy a tomar un poquito así de refresco. Me acordé de la Biblia de los Testigos de Jehová. Ellos niegan la palabra cruz. ¿Sabía usted? Donde aparece cruz, ellos ponen madero. Y uno podrá decir, a lo mejor una cuestión semántica, que sea de madera, bueno, indica que la cruz era... No, pero hay algo más. Hay algo oculto allí. Porque la palabra, lo intrínseco de la cruz es la victoria del Hijo de Dios sobre Satanás. No es lo mismo decir madero que la cruz. Aparte que el original dice literalmente tau, que es cruz. Pero Satanás, ¿qué es lo que quiere? Rebajar esa victoria y dejarla así de una manera inconclusa, como que Cristo murió crucificado en un palo vertical. No, la cruz es la que menciona la Escritura, dicho muy de paso. Aquí en Colosenses capítulo 2, si me acompañan mis hermanos, en el versículo 13 en adelante, vamos a tomar del versículo 12, por favor. Es difícil tomarnos así el lado, pero en honor al tiempo vamos a tomar del versículo 12 en adelante, por favor. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo. Este bautismo no se refiere al bautismo de agua que estuvimos nosotros desarrollando allá el domingo pasado. Este bautismo es el que Cristo, ¿no es cierto?, que Dios hace en el día de nuestra conversión. Es el bautismo que nos posiciona en Cristo. El bautismo de agua es un símbolo solamente, pero este bautismo tiene implicancias de salvación, es decir, es el bautismo por o con el Espíritu Santo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado, mire qué importante esta frase, nosotros no teníamos vida espiritual, estábamos muertos en nuestros propios pecados, como lo ratifica Efesios 2:1, y utiliza el apóstol Pablo una expresión muy de hebreo, de judío, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. No olvide que la circuncisión para el judío era una muestra de santificación, de ser parte del pueblo de Dios. Cuando habla de incircuncisión de vuestra carne es que nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. No teníamos ninguna capacidad de ser parte del pueblo de Dios, a eso se refiere. Os dio vida juntamente con Él, Él es el que nos da la vida,
y mire, aquí viene la parte ya central, perdonándoos algunos pecados, no, perdonándoos todos los pecados. Esto es muy importante. Usted dirá, pero ¿por qué estas pausas que hacemos al leer? Porque cada palabra y cada enseñanza es importante. Porque usted se ha preguntado por cuáles pecados murió Cristo. ¿Por los que cometiste hasta el día de tu conversión? Ponte tú que te convertiste en el año, no sé, 2000, ¿ya? Todos los pecados desde 2000 hacia atrás fueron perdonados. ¿Y qué pasa del 2000 al 2025 ya? ¿Quiere decir que no has pecado? Claro que has pecado. Y 2025 en adelante, hasta que Cristo nos venga a buscar o hasta que la muerte nos encuentre, todos esos pecados han sido cubiertos por este sacrificio glorioso del Hijo de Dios. Cuando dice todos es pecados pasados, pecados presentes y pecados de mañana. Sigamos leyendo. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, aquí se refiere a lo implacable de la ley de Dios, todos esos expedientes nuestros, porque nosotros, si teníamos aptitudes para ir al infierno, en primera persona me sobran, ¿ya? Pero esas carpetas, yo siempre lo digo así para que, no sé si usted ha visto alguna de esas oficinas antiguas de abogados. Yo he visto un abogado que siempre lo entrevistan y tiene unos rumbas de libros, de causas, qué sé yo, ya se le van a caer en la cabeza, ¿ya? Es decir, todo eso, hermano, todo eso que encierra tu pecaminosidad, la culpa del pecado, la condenación del pecado, eso quedó clavado en la cruz. Esto es maravilloso porque dice, anulando, el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para siempre jamás quedó en la cruz. Eso es muy importante entender como doctrina. Todas las penalidades y culpas por el pecado quedaron clavadas en la cruz. Por eso que tenemos libertad ahora, ¿cierto? No en vano el Señor decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué nos podría cansar más sino la culpa, el peso del pecado? Gracias al Señor que Él se llevó la culpa. Eso es maravilloso. Él la clavó en la cruz y la quitó de en medio, porque eso nos separaba de Dios. Era la gran barrera que había entre nosotros y Dios, es, ¿no es cierto?, la ley que nos condenaba. Pero eso fue anulado y quedó clavada en la cruz. Muy bien, aquí viene la parte central, versículo 15, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, note, y a las potestades, aquí se está refiriendo a las potestades de Satanás, los exhibió públicamente. Hay otra versión que dice, hizo un espectáculo público en la cruz. Ahí Satanás estaba siendo avergonzado públicamente. Si usted notó ahí Génesis 3:15, cuando dice, tú le herirás en el calcañar, es una herida proporcionalmente minúscula en comparación con la victoria del Hijo de Dios sobre la serpiente. Satanás quedó en vergüenza, quedó avergonzado, quedó derrotado, y que el Señor lo reprenda. Porque no le gusta que hablen de él, pero gracias al Señor que estamos en la cobertura de su Hijo, ¿cierto? Pero lo hablamos con toda libertad por la autoridad de las Santas Escrituras. Despojó a los principados e hizo pública su derrota. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Y qué más dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra aquí, esta expresión triunfando sobre ellos en la cruz, denota la idea de que triunfando en sí mismo en su cruz. Mire, esto se aclara más, si usted retrocede un poquito, en Colosenses capítulo 1, versículo 20, cuando está hablando de todas las grandezas del Hijo, una vez las leíamos, ¿cierto? Esto es como para aprendérselo, siempre digo de memoria, desde el versículo 15 en adelante, pero ahora vamos a leer solamente el versículo 20. Todo lo que hizo el Hijo, siempre dice, y Él, a través de Él y por medio de Él, versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, es decir, de su obra, ¿cierto?, voluntaria. La fuerza del versículo tiene que ver con eso, triunfando sobre ellos por medio de sí mismo.
Es decir, el sacrificio, no es la cruz, no es el palo, sino que lo que ocurrió en la cruz. Eso es lo que siempre nosotros debemos enfatizar. Lo que nosotros honramos de la cruz no es un palo, por eso es que acá no tenemos cruces por ninguna parte. Lo que creemos es el valor intrínseco de la cruz. Es la victoria sobre los principados, las potestades y esta exhibición pública de la derrota de Satanás. Tremendo pasaje, hermano. Él vence al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, si nosotros vamos hilando fino, nos encontramos que tiene que ver con todas las obras de Satanás. Por ejemplo, en primera epístola de Juan, por favor, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 8, dice así: hijitos, nadie os engañe, el que hace, versículo 7, perdón, sí, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Esto es muy importante también subrayarlo, hermano. Nosotros sin Cristo estábamos en la esfera no solamente de condenación penal por el pecado, sino que estábamos en la esfera de Satanás. Pablo se lo dice a los Efesios: conforme a nuestra naturaleza, dice él, éramos hijos de ira igual que los demás, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire. Nosotros por naturaleza éramos hijos del diablo. Yo sé que estos términos son bien ofensivos. Usted, por ejemplo, no sé, en medio de una reunión familiar le van a pedir: predíqueme el evangelio. ¿Y cómo le dice? Eres un hijo del diablo. Lo van a echar a patas para afuera, como se dice. Pero es la verdad. Si hoy día alguien no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Estábamos no solamente condenados, perdidos, bajo la potestad del pecado, muertos en delitos y pecados, sino que también bajo la potestad de Satanás. Pero este pasaje es tremendo también, por eso que habla de una práctica, de un estándar de vida. Dice el versículo 8, el que practica, el que vive en la esfera del pecado, es del diablo. Esa es la vida pasada sin Cristo. Porque el diablo peca desde el principio, el diablo se rebela desde el principio. Desde la eternidad se rebeló contra el Señor, contra Dios Todopoderoso, queriendo ser semejante al Altísimo. Y ahí es cuando, dentro de la doctrina del pecado, aprendemos que el pecado no comienza en el Edén, sino que comienza en el cielo, ¿ya? Porque aquí hay un plan soberano de Dios. Entonces, desde el principio, desde allá, Satanás peca, ¿no es cierto?, transgrede el carácter santo de Dios, pero este propósito, subráyelo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Imagínense, lo que significa es que nosotros en Cristo estamos libres, ¿cierto?, redimidos de las obras de Satanás. Y eso significa que salimos de su esfera de su dominio. Acuérdense que dice: al que tenía el imperio de la muerte. Esa palabra imperio originalmente es kratos. Kratos en griego significa poder. De ahí cuando viene la palabra, cuando uno dice, por ejemplo, democracia. Democracia, demo es pueblo, gente, y cracia es poder de la gente. Aunque de poder de democracia no hay nada, pero por lo menos técnicamente dicen que es así. Kratos, el imperio, el dominio, el poder, nosotros fuimos sacados de allí. Por ejemplo, Colosenses, capítulo número 1, Colosenses 1, un pasaje que también lo citamos, dice así, por ejemplo, en el versículo 13, Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Es decir, nosotros fuimos sacados del imperio de la muerte, del imperio de Satanás, y fuimos trasladados, transferidos al reino de su amado Hijo. Bueno, se nos fue el tiempo, pero quiero que observemos un poquito
otro pasaje entre muchos, hermanos, porque hay muchos. Romanos capítulo 5, por favor. Vamos a Romanos capítulo 5. Estábamos pensando en modificar el horario del 2025, ¿cierto? Hasta las 12 de la noche. ¿Qué tal? De 8 a 12. No. Sí, puede ser. Buena idea, hermano Marisol. Bueno, vamos a abrir aquí un paréntesis, hermano, que yo creo que la próxima semana, Dios mediante, lo vamos a abordar en específico, que es hablar de la muerte. Salomón decía, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo me acuerdo de un pastor, le voy a contar, un pastor conocido, no lo voy a dar aquí, vamos a guardar su identidad porque igual es un buen hermano. Dijo, los escritos de Salomón son los escritos de un viejo amargado. Lo dijo una vez, refiriéndose a Eclesiastés. Usted sabe que Eclesiastés es uno de los pasajes que nos permite aplicar sabiduría vivencial. Parte diciendo, ¿no es cierto?, todo es vanidad debajo del sol. ¿Para qué te afanas tanto en el trabajo? ¿Para qué se afana tanto el hombre? ¿Quién va a aprovechar todo eso? El justo equilibrio, amados hermanos, el justo equilibrio. No, uno no puede vivir para trabajar, ¿ya? Uno trabaja para vivir. Bueno, no son los escritos de un viejo amargado. Es para entender que nosotros estamos de paso. Nuestra vida es frágil. La Biblia abunda con decirnos que la vida, aunque de repente nosotros estamos gozando de salud, gozando de, cuanto más los jóvenes, de una proyección de vida, pero ninguno de nosotros tiene comprado ni un segundo de vida. Pero la muerte, para el creyente, es la vida eterna. Es pasar el umbral hacia la vida eterna. Imagínense, por primera vez y para siempre, felices, nunca más una lágrima, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y eso lo concebimos y lo creemos por fe. Acá en Romanos 5 se introduce esto muy interesante. Vamos a leer un par de versículos, porque ya con creces se nos fue el tiempo. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ahí está, esta palabra que nos va a acompañar desde el comienzo, desde el Génesis. ¿Cuánto le dijo el Señor, como le dijo ahí, ¿no es cierto?, en capítulo 2? De todos los árboles del huerto podéis comer. Pero si comes del árbol, del fruto, ¿no es cierto?, del conocimiento del bien y del mal, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. La muerte entró al mundo y entró el pecado, entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El gran flagelo de la humanidad es la muerte. Ni el hombre más adinerado del mundo, ¿cierto?, Rockefeller, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama el moderno ahora que anda con los autos Tesla? Elon Musk, ¿cierto?, o los Luxich aquí, los Angelini, no han podido vencer la muerte y van a morir. Y como dijo un predicador que nunca se me olvidó, esto es igual que el tablero de ajedrez. Los que saben jugar ajedrez, usted cuida el alfil, cuida la reina, el rey, ¿no es cierto?, la torre, el caballo, y los peones los sacrifica. Pero al término del partido, todos se van a la misma caja. Hermanos, la muerte es un tema que hay que abordarlo como doctrina. Y con la maravilla para los creyentes de que la muerte para nosotros no es el fin, sino el principio de todo. Padre Celestial,